You are listening to Lone Star Community Radio on 104.5 KCZWLP Conroe and 106.1 KZCCLP Conroe and worldwide on irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Hola, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén. Aquí, Voces en Acción nuevamente, su programa favorito. Estaremos hablando de muchas cosas. Hoy es un programa especial. El programa especial donde tendremos al señor Morgan Luttrell, es candidato para el Distrito 8 Congressional y va a estar dándonos un poquito de su plataforma y su persona en sí para que ustedes puedan ir a tomar una decisión de votar. Good morning, good day, good afternoon, wherever you are in the world. I hope you're doing okay. My name is Jenny Rosales with Voces En Acción. Voces En Acción, your favorite program that brings you the up-to-date information and the educational platform, so you will be informed on how the community, the Hispanic community works, and how we can unify all of us here in the Montgomery area, in the United States, in Texas, everywhere in the world. Today we have our guest. It's a special show. It's going to be airing. Is Mr. Morgan Luttrell. Mr. Luttrell is running for the candidate for the 8th district of the area of Montgomery. And he had a visit with us today, and we had a nice talk about all the issues that our community are affecting us, and that he's working to make the United States a better place to live, and Texas as well. Have a good day. Please stay tuned so we can see you. Manténganse en sintonía. Gracias. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Hi, Mr. Luttrell. Thank you for joining us today. It's been an honor having a Navy SEAL here in my quarters. I really appreciate your commitment to our country and your extenuous and extended work that you have done over the years. You're very sweet. Thank you for having me. I've been looking forward to this for a while. I am, as you know, Voces En Acción. We are here to integrate the community, basically. The Hispanic, the American, the Black American, and the Asians together in one soul. And my job right now is to educate the Hispanic community and at the same time educate the American community in the issues that are going around. So thank you for being here. Absolutely. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí hoy día en Voces en Acción. Estoy con el señor Morgan Luttrell. Él es el hermano, se llama Mark. Bueno, Morgan Luttrell está aquí hoy día con nosotros. Está trabajando para su campaña electoral como representante del Congreso en el Distrito 8. La posición de Kevin Brady es la que él quiere. Y estamos hablando sobre las cosas que están pasando. Le doy las gracias a él por su servicio, porque él tiene el sello conmemorativo de la naval como Navy SEAL y ha sido uno de nuestros héroes de guerra. Y es un honor tenerlo aquí en la radio. I'm just translating. I follow some of it. Mr. Luttrell, 5 generations of your family here in Conroe. Yes.
5 generations of Texans. In Texans, Yeah, okay. Texans, yeah. Can you tell us a little bit of your background? Like, what is it that wakes you up in the morning here in Conroe? Well, so we grew up here in Montgomery County, actually in Willis. We were wildcats, but we grew up on a horse ranch. So we come from humble beginnings. Le pregunto qué es lo que lo levanta en la mañana, qué lo impulsa como miembro de nuestra comunidad. Dice que él creció en el área de Willis. Ese es el área de ellos, es donde toda su familia ha estado toda la vida. So basically, your mom, your dad, your whole family is being Willis. Mm-hmm. Yes. Cattle ranch. Horse ranch. Horse ranches. Quarter horses. Criar caballos. Así que eso es lo que estaba haciendo toda su vida. Perfect. My mother insisted. My mother was a horseman. Oh, la mamá de él le fascinaban los caballos, así que ella trabajaba con caballos y criaba caballos. Así que insistió que todos sus hijos aprendieran eso. Is your mother still alive? She is. Yeah, thanks to the Lord. Yeah, thank you, Lord. Yes. La mamá todavía está viva. Father's not. Your father, sorry, sir, but he's proud of you. That's for sure. I hope so. Mr. Luttrell, you had an accident. I did. Which I read your profile, and it was amazing. Sir, how did you made it after that? Le pregunto, él tuvo un accidente grave, muy grave, que casi ni se para del accidente. Y le pregunto, ¿cómo le ha cambiado la vida eso? Just another bad day at office, is how I say it. Just another bad day at work. Okay. Everyone has accidents. It's just part of living. Mine just happened to be in a helicopter. This particular one. Fighting for our country. Fighting for our country, yes, ma'am. Él dice que es como si fuera un día malo en la oficina, básicamente. Cualquiera tiene un día malo en la oficina, solamente que él le tocó en el helicóptero. Él estaba tratando de defender nuestro país cuando se cayó el helicóptero. Y básicamente tuvo muchas operaciones en la espalda, muchos problemas. Y lo vemos de pie todavía luchando. And what I'm telling them is basically, you keep fighting, you're a fighter. And that's what that's what I looked in your resume and your background. And then on top of that, after you recover from that, you help others recover. Yes. So after the accident, went back to the war 2 more times. And then when I was retired from the military, I fought to save veterans and first responders that were suffering from traumatic brain injuries. Okay, dice que después que tuvo el accidente se recuperó y fue a 2 veces a la guerra más, imagínense ustedes. Y después de eso se dedicó a recuperar a soldados que tenían problemas traumáticos en el cerebro, daños cerebrales. Eso es lo que él estaba haciendo, impulsando su trabajo en eso, en ayudarlos. So you went to study for that, am I right? I did. God has a path for everyone. In my from where I started, again, on a horse ranch in Willis, to becoming a Navy SEAL, and then back into school to study the brain. It's been a journey. And what is your title with a doctor? Is that a doctor? So I have a master's degree in applied this one's hard. Applied neuroscience. Neuroscience. Yeah, okay. Neuroscience. Él, después de que salió del rancho en Willis y se fue a la guerra, estuvo en la guerra, trabajó, tuvo el accidente, ayudó a todo el mundo, decidió volver a la escuela y estudió, tiene un posgrado, una maestría en neurociencia. Así que él trabaja con cosas de la mente, lo que es la mente en sí. Wow. Yeah. So, and my passion was helping not only our veterans and our uniformed personnel, but mothers and fathers. I wanted to solve problems with the brain. To get if a mama brought her baby into the hospital, I could look at her with a brain injury and say, "Hey, look, don't worry, we're going to fix this for you." And I still study that to try to solve those problems. We're not there yet, but that's my passion. Dice que la pasión de él es ayudar a las personas con problemas de daños cerebrales. Cuando llegan al hospital, las mamás, sobre todo con los niños con problemas cerebrales y casos graves, él se encarga de esa parte y eso es lo que quiere. Él está todavía estudiando, eso es una cosa que todavía se mantiene estudiando y ayuda a esas madres a recuperar a sus hijos, a que recuperen los niños su mentalidad completamente. The other thing I looked in your pamphlet, and I was like, getting your questions about your life is easier when you have done all the stuff, 14 years working with us as a veteran, and on top of that, you decided to take
take a lead in energy saving. I did. Okay. Yes. I guess Rick Perry said, Yes, you know, sir. I want you on my board, Yeah. and you started working with it. Uh-huh. Okay, le pregunto porque él trabajó también con el señor Rick Perry en lo que le llaman la sesión de grupo, donde es como un panel que se encarga de trabajar para ayudar al exgobernador a trabajar con la energía, cómo guardar la energía, cómo trabajar cómo ahorrar en la energía. Can you tell us a little bit about that project? It's kind of interesting. At the Department of Energy? Ajá. So initially, my job was to, and this one can get a little complicated. It took me a while to kind of figure out. But so the Department of Energy houses our computers, our Okay. supercomputers, Okay. the fastest, smartest computers in the world. Ok, dice que el Departamento de Energía se encarga de mantener lo que son las computadoras de nosotros. Son las computadoras más especializadas y las más rápidas a nivel mundial. Go ahead. So what I was doing was, so a human being can only solve a certain number of math problems or a certain number of, let's just Equations. say questions, right? But a computer, our computers can solve trillions and trillions and trillions of those problems per second. Dice que el ser humano en su cerebro tiene una capacidad mínima, puede resolver cierta cantidad de ecuaciones o de problemas matemáticos o de preguntas. Pero este tipo de computadora resuelve los problemas y resuelve no uno, millones y millones de problemas en segundos. So we used our computers, and we were solving problems with cancer, with traumatic brain injury, and then as far as like energy goes, we were using those computers to do simulations on how to best increase our ability to decrease prices. Ok, dice que utilizamos la computadora para cosas como tipo de cánceres o problemas de neurológicos o severos en daños cerebrales. Entonces, estas computadoras se especializan en cómo la utilizaron para cómo ayudar a guardar energía a nivel nacional. O sea, todo lo que ellas trabajan es para poder guardar y bajar los precios. So then I was asked to stand up the Office of Artificial Intelligence. Okay. Dice que le pidieron que creara la oficina de eficiencia artificial e inteligencia artificial. Vamos a ponerlo esa manera, inteligencia artificial. And we did that in order to, so technology, your phone, everyone's phones, their computers, people can attack you through your phone, through your computer. Dice que entonces él lo que hacía era ver que a nosotros nos pueden atacar mediante nuestros teléfonos. Todo mediante la tecnología como está ahorita mismo, nos pueden secuestrar nuestros teléfonos, atacar mediante nuestros teléfonos. Eso es lo que estaba previendo. So basically you were forming something against that, or yeah, we're trying to in cybersecurity. Okay. So like to protect the banking and Wall Street, not to be hacked. Me and you, because bad people that attack people through the cyberspace, okay, they don't go after big things, they come after us. Okay. We want to protect us, and that's what we're trying Dice to do. que el equipo de él se encargaba de proteger la seguridad bancaria, la seguridad política, todo lo que es la seguridad en global de los Estados Unidos, porque cuando los hackers quieren atacarnos o las personas que nos quieren hacer daño, esa es la manera como lo hacen, para atacarlos a nosotros de esa manera, robar nuestra identidad y dañarnos económicamente y moralmente. Eso es lo primero que hacen. Wow, that's a lot of work, sir. Yeah, it was very rewarding. We were doing great things. Dice que era un trabajo muy remunerado, en el sentido de que él podía ver cómo se cambiaba, cómo se podían hacer las cosas. The other thing is that I wanted to talk to you, sir. You mentioned that we have all this technology. Mm-hmm. And I have to ask this, what happened with elections? Because at this point, if we're not supposed to be hacked, we shouldn't have had this issue. You know what I mean? Sure. Regardless of who won, which I'm not into a political party, I'm just saying, the United States should have been protected. So that's a very scary thing. As we move more and more into the
the technological or the cyberspace, Okay. the greater the opportunity for someone to do what happened Hacking. during the election. Dice que le pregunté que entonces qué pasó con las elecciones de nosotros. Si se habla de que hubo o no robo, yo no soy política, no tengo nada con ningún tipo de propaganda política ni nada por el estilo. Pero pregunto, se habló de que hubo un problema en las elecciones. Si es tanta la seguridad, según esas computadoras, ¿por qué pasa esto? Entonces me dice, casualmente, eso es donde vamos, donde ha pasado esto en los Estados Unidos y tenemos que despertarnos. Pasó y se entraron, infiltraron y nos robaron, según ellos, nos robaron o flipearon o voltearon los votos completamente. Eso lo hicieron mediante maquinaria, mediante energía, mediante computadoras. Sir, is there a risk right now about that? Are we heading that way again? There will always, this be very clear, there's always a risk. There will always be a risk from here on out. There's a risk and then there's a threat. And those are two different things. Okay, dice que, le pregunto que si hay un riesgo. Me dice que sí, siempre va a haber un riesgo, pero dice que no solamente hay un riesgo, sino hay una amenaza. Las dos cosas siempre van a estar ahí, el riesgo y la amenaza. And it's our job to minimize the threat and decrease the risk as much as we can. Es nuestro trabajo disminuir lo que son las amenazas y trabajar para que no haya ningún tipo de infiltración o de daño. Eso es el trabajo de nosotros principalmente. So here in Montgomery County, they give you the printout so you can see it. Okay. And then you walk it over and you put it in the machine. We have to be careful on what our voting machines have the capability to do. It's not something, you don't want to plug that in the wall. Okay. That's where the risk comes from, because once it's in the cyberspace, people can get to it. Okay. And we do a great job at protecting it, but is it 100% secure? No. Repite que lo que hacen aquí en el área de Montgomery, nuestras máquinas al llegar a la votación no están conectadas con ningún tipo de ¿cómo se llama?, de sistema eléctrico. Casualmente porque mediante la electricidad ellos pueden robarse y tapear y poder entrar y hackear nuestras elecciones. Entonces es por eso que hay mucha seguridad cuando usted llega a votar, por esa misma razón, porque hay que mantener una manera de que no lleguen y nos hackeen nuevamente. En el área de Montgomery imprimen las listas y se las entregan a los jueces de mesa para que ellos verifiquen constantemente si está actualizado y cómo está. Eso es lo que hacen aquí en Montgomery. Thank you so much, sir, for your reply. I'm trying to educate my community, things like that. Yeah. Le digo que gracias porque estoy tratando de educar a la comunidad con cosas mínimas como esas. So when I talk about technology, it's not something you should be scared of. It's something you should be aware of. Whether you put your banking on your phone or on your Facebook profile or Instagram or your social media platforms, you have to be aware that if you put information on there, someone's going to see it, whether you want them to or not. We have the possibilities. When I say we, I mean the planet, okay? Mm-hmm. There's always a possibility that somebody can get to you, get your information, get your money if you are on a digital platform. Okay, dice que cuando le hablan de tecnología, es algo que tenemos todos tener conciencia. La conciencia de que si nosotros ponemos nuestro sistema de banco en nuestros teléfonos o nuestra información privada en el teléfono, alguien, y no está diciendo específicamente aquí, en cualquier lado del mundo, puede dar acceso a esa información. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros ponemos en nuestros teléfonos o cómo nos comunicamos con el teléfono, porque definitivamente sí hay gente escuchándonos en el otro lado, donde usted menos lo piense. Siempre va a haber, mediante la tecnología, esa oportunidad de hacerlo. And again, will it happen? No one knows. But could it happen? Sure. Just be aware. Dice que puede que pase, o sea, repite, puede que pase o puede que no pase. Pero que ustedes tengan la precaución de cuidar sus cosas personales. Thank you so much for that part of the education, sir. Sure. The other question I was going to ask you, freedom of speech is being violated. I'm a communicator. I know for that, sure, and it's hurting us, okay?
we're not allowed, you know, in our countries, in Latin America, we're already used to this. Sure. So that's why we flee in our countries and coming over here, because they don't let us talk. We don't have a right to eat, talk, or do nothing sometimes. So at this point, the ones that have been here like for many years, like me, 37, 40 years, okay, that have been citizens of the United States, lawfully entering, everything completely, we're seeing that you guys are being attacked. And attacked in all your amendments, attacked in everything. The Constitution is being violated right now. I was going to ask you, is that in your platform, what is it that you're trying to tell your audience that you're going to, as part of the Congress, what you're going to do for it? Le estoy preguntando referente al primer amendment de la Constitución, que es el derecho a hablar. El segundo también, guardar nuestras armas. Le estoy preguntando globalmente sobre la Constitución. Él va a ir a representarnos al Congreso de los Estados Unidos. Nuestro país, los que tenemos aquí mucho tiempo, estamos viendo que este país está bajo ataque. Definitivamente tenemos que poner la atención en eso, pero le pregunto en su plataforma, ¿qué es lo que él va a hacer por su constitución en el sector 8, en el distrito 8, frente al Congreso referente a estos tópicos? I try to, every time I have the opportunity to talk about my platform, I always say, you have to understand exactly what the Constitution is and why it was written and who wrote it and why they wrote it. Okay, dice que cuando él habla sobre estas cosas, usualmente quiere que la persona entienda que esto está basado en la Constitución. Hay que ver la Constitución, saber qué es la Constitución, cómo fue escrita, cuándo fue escrita y por qué fue escrita, ¿ok? Para poder entonces entrar en este tipo de tópicos. Because our foundation is built up of the experiences from those that fled, much like the areas that you fled. Ok, la Constitución fue escrita, basada en personas como nosotros que somos emigrantes, que han salido corriendo de sus tierras y han venido aquí a los Estados Unidos. Yeah, I always remember our founding fathers and mothers didn't have freedom of speech. They weren't allowed to have their privacies or bear arms. Whatever the king wanted, they had to. So they had that taken away. And the reason that they wrote our Constitution and our amendments the way they did is to protect. That's the base, the basis. Tenemos que recordar que nuestros padres fundadores en los Estados Unidos, los padres y madres, se les habían quitado los derechos cuando vinieron vamos a decir, Inglaterra en este momento. Los que vinieron, la mayoría fueron de Inglaterra. El rey les había quitado todos esos derechos. No tenían derecho de tener armas, no tenían derecho de comer, no tenían derecho de nada. Salieron corriendo para acá y estuvieron aquí en el mundo, en el nuevo mundo, en los Estados Unidos, y escribieron esta Constitución, casualmente para poder proteger los derechos de ellos y que nadie se los vuelva a quitar. I tell my sons this. They're 4 and 6. Actually, 4 and 8, excuse me. Read the Constitution. I read it to my 4-year-old. I have my 8-year-old read it. Read it. Study it. Learn it. And then teach it. That's our responsibility. Dice que él a su hijo de 8 años y el de 4 les dice, tienen que leer la Constitución, tienen que aprendérsela, tienen que leerla y estudiarla y comunicarla y enseñársela a otra persona. Ese es el trabajo de sus 2 hijos, uno de 8 y uno de 4. Y él los está entrenando de esa manera. Wow, sir. You're a good educator. 4-year-old with a Constitution, you know. It's important. It is. It lays out very specifically our rights as citizens and what your rights are. And if those rights are being taken from you, you as a citizen have the right to stand up and go, no, I have that right here per the Constitution. And we see... Dice que él dice que, le digo que magnífico que sus hijos estén aprendiendo esto. Él es un buen educador. Me dice, pero es un derecho. Esos niños tienen que aprender desde chiquitos que la Constitución la tienen que saber para defenderse, para en caso tal de que alguien viole sus derechos, ellos pueden decir, no, esta es la Constitución y me van a respetar mi derecho. No lo acepto. Eso es lo que está haciendo él. Whether or not, you said freedom of speech earlier, and that doesn't matter if it's you and I talking here. I have the right to tell you what my feelings are and what I want. You do the same thing to me. Where it's speech, it's written, it's on social media. You shouldn't be censored for your right for freedom of speech should not be censored in that way.
Ok, dice que hablamos al principio cuando pregunté sobre lo que se llama el derecho a hablar, que es la Constitución, el primer amendment de la Constitución. Dice claramente, nosotros tenemos derecho de hablar, de que él me diga a mí lo que él piensa y que yo le diga a él lo que yo siento. Simple y sencillamente tenemos ese derecho de nación, de personas nacionales aquí. Eso es parte de nosotros y eso es lo que tiene que mantenerse. And if you study the Constitution and the foundation, there's a reason that they put speech, religion together in our First Amendment. Amén. Si leemos la Constitución, claramente en la primera parte, en el primer renglón donde habla sobre los amendments, se pone el derecho a hablar y el derecho a asamblea religiosa. Significa que usted tiene derecho a ir a la iglesia que usted le dé la gana y nadie puede decirle nada. Usted tiene derecho a reunirse para orar a su manera. ¿Ok? Esas dos cosas la pusieron casualmente juntas para podernos dar a entender que tenemos ese derecho como personas en este país. It seems like today we can have the private conversations about our frustrations about their censorships of conservative voices. Mm-hmm. I talk as much as I can, like, it's time for everyone to say, I have a problem with that. Dice que se ha visto últimamente en este tiempo, cuando sacamos la voz conservadora de nosotros y decimos lo que opinamos, lo que opinamos conservativamente, siempre somos realmente bloqueados y atacados porque las personas no lo aceptan. Automáticamente se nos trata raro, se nos critica. Y eso está pasando en estos momentos. Yeah. So be active in your community, in your family, be active in your community, be active in your city, your state, and your country. If you're a citizen of the United States, this belongs to you too. So let your voice be heard. You have that right. Ustedes tienen ese derecho. Él dice que por favor dejen que sus voces sean escuchadas donde quiera que sea. Es parte de ser ciudadanos residentes de los Estados Unidos, vivir aquí, trabajar aquí. Ustedes tienen el derecho de que su opinión sea dada a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, a su comunidad, a su estado, a la nación, porque es parte de los Estados Unidos. Mm-hmm. Thank you, sir. Thank you for that. Mm-hmm. The other thing I was going to ask, and I want to know your opinion in regards to the freedom of bear arms. Can you kind of let us know, because the Hispanic community is very reluctant. When we're talking about bear arms, mm-hmm. we're scared. The issues that we're running from countries that are we have been sequestrated our arms. Mm-hmm. So basically, when you guys said it's the freedom of bear arms, we're scared. We don't want to get arms. We're afraid. We're completely afraid, and that's what is going on. So I would ask the question. Oh, you go ahead. Le digo que me explique un poquito acerca de lo que es el segundo mandato de la Constitución, que es la libre omisión de tener armas. Ustedes pueden tener armas en sus casas, ustedes pueden cargar armas con ustedes. Eso está escrito en la Constitución. Pero lo que pasa es que con el grupo de nosotros, como latinos, hispanos, muchos venimos de países socialistas donde conseguir un arma es ilegal o tener un arma es ilegal. Se nos prohíbe tener eso. Automáticamente cuando llegamos aquí y nos dicen que tienen el libre albedrío de poder hacer eso, nosotros nos asustamos y pensamos nosotros no tenemos por qué tener armas si nosotros no necesitamos el arma. Pero realmente aquí se puede hacer. Go ahead, sir. So my question would be, because I'd like to peel the onion back. Mm-hmm. My question would be, because I want to really get down to the bottom. Why is there a fear there? Is it because they're concerned about law enforcement saying something? Are they concerned because they don't know how to use the weapon system, so they don't want to carry a weapon system? A gun. I'm sorry, I call it a weapon system. No, that's fine. Él me está preguntando, porque dice que él quiere hacer preguntas también para saber cómo la comunidad hispana piensa. Él me está preguntando de que por qué tenemos ese miedo. O es porque no sabemos usar las armas, o es porque tenemos miedo a la policía. Que la policía nos confisque el arma o que nos agarre el arma. Le voy a explicar lo que nosotros, o muchos de los constituyentes hispanos que me han hablado, dicen al respecto. I'm letting him know that basically I'm going to go ahead and tell you what my background, sure. that I have felt from the community sure. have told me. Majority of the community Hispanic, they're very Christians, and they feel that they're not in need to have an arm, because the minute there's a conflict
in our country specifically, you have an arm and you're in elections, and you say something about me, and I said, we'll pull a gun and we'll shoot you. There's no forum I've like that. I've been there. I've been in so those basically, positions. it's like, so that's why the reason is that we teach our kids not to arms unless it's a police officer that works for the country or it's a military that they may carry guns. Sure. We don't allow the kids or to have guns. And I remember growing up personally, my father used to have a gun, and he still has it. Exactly, top of the shelf, closet locked. You know, we were not allowed to go to his room because my father was armed. But at the same time, we had the fair, so they told us since little, you don't touch it, you don't get along with that. You know, you're afraid of arms. Sure. That's what it is. So my sons, even at their age right now, are trained on what to do. Either they see a weapon or whether or not they hold a weapon. And I've done that since the day they understood exactly what it could do, it was my responsibility as a daddy to teach them that. Okay, le digo que nuestra experiencia con las armas quizás ha sido un poco brusca en Latinoamérica. Básicamente, los que tienen armas las esconden, supuestamente son policías, familias de policías o familias de militares. Ellos esconden sus armas. Con muchos que tienen acceso al arma pueden guardarlas, pero no se nos enseña a nosotros de chiquitos a tener armas porque pensamos que es un tabú. Es algo que está cerrado y no se habla. Y eso pasa en muchos países en Latinoamérica y en Sudamérica. Él me está contestando que para él, sus dos hijos, uno de 4 y uno de 8, ya saben que cuando ven un arma, saben qué es, cómo es y para qué se utiliza. Él como padre, él ha agarrado y entrenado a sus hijos al respecto y les ha hablado cómo utilizar en caso o cómo no utilizar o con qué tocar o no hacerlo. Eso es lo que él dice. Your right to bear arms is your right by God and the Constitution to have a weapon. Él dice que el derecho de cargar un arma es un derecho dado por Dios y por la Constitución de los Estados Unidos. Para tener un arma encima, eso es un derecho dado por la Constitución de los Estados Unidos. And this is my thing. You have that right to have and to bear an arm. I always say you must have a responsibility on how to use and operate that weapon. You can't be ignorant to it. Okay. The one that I carry, I know how to use. I know everything about it. So yes, you have the right as a citizen to bear an arm, but you also have the responsibility to know what it can do. Because everyone sees this as a threat. This is not a threat. It's a piece of plastic and a couple pieces of metal with some gunpowder and a piece of lead. That's it. Okay. It's only a threat if it needs to be a threat. This is a deterrent. Okay. And it's an education thing. Okay, dice que parte de lo que es la educación es lo siguiente. El derecho de tener nosotros las armas es también la responsabilidad de conocerlas. Conocer lo que tenemos encima. Saber cómo manejarla, cómo utilizarla, dónde ponerla, cómo cargarla. Tenemos que tener esa educación, porque eso es lo que nos va a ayudar a entender cómo actuar como seres humanos. El arma es un plástico que está lleno de balas con pólvora adentro, que no se toca solo al menos que la persona lo utilice. Lo vemos como una amenaza. Pero si nosotros sabemos utilizarlo, no es una amenaza y no puede atacarnos. Si nosotros sabemos cómo tener la responsabilidad de llevarla y estudiarla, automáticamente sabemos que solamente se utiliza en momentos de urgencia. I'm telling them that basically is, what you just told me, but at the same time, we use it only in emergency situations versus other things. You just have to do an assessment on the threat. I mean, given what's going on outside today, you see it on the news. Everyone watches the news every morning. Tell me is there ever anything good on the news? It's murder, kill. Exactamente. Right? Again, a deterrent. Even if I was to get into a conflict with somebody right now, hand to hand, if I was to get into a fist fight, I would never pull this thing. Okay. If they were to pull a knife on me, I would not pull this thing. If they pull a gun or they go after my gun, then there's a difference. It's an escalation of threat. Okay. But you have to be aware of that. For me, somebody running at me or cussing me is not a threat.
You have to understand the differences in what this thing can do and what you can do with these or with this. And I think some people have lost that. Ok, dice claramente que el hecho de tener el arma también lo vemos como una amenaza, pero no es una amenaza, al menos que uno no vaya escalando la situación. Si una persona viene donde usted y le insulta, usted no va a agarrarle el arma. O si una persona viene donde usted y pelea con usted, usted no tiene por qué agarrarle el arma. Es más, si la persona viene con un cuchillo, tampoco agarre el arma. Ahora, si la persona viene donde usted con un arma, es muy diferente. Y si la persona le trata de quitar el arma, es completamente diferente la situación. O sea, vamos en escala, la gravedad del problema. Usted tiene que tener control sobre el arma, no el arma sobre usted. Su mentalidad tiene que estar clara. Uno tiene que ver que el nivel de miedo o el nivel de amenaza, tiene que uno como ser humano tiene que controlar eso. Al uno controlar eso, uno puede controlar el arma y automáticamente salvar y utilizarse nada más en tiempo de emergencia. And I would say if you have to know the laws, because I'm comfortable, and people that carry, they need, if they know the law of the state, they know the law of the city, and they know what the rules and regulations are about for carrying a weapon, I think that makes people more comfortable. But if you don't know the law, if you're ignorant to the law, then that's not a good thing. Dice que tiene que también la persona ser versada en la ley de la ciudad, la ley del estado, la comunidad, la ley del país. Tienen que saberlo completamente, saber cómo cargar. Si usted no sabe y no tiene idea de cómo utilizar el arma o no sabe la ley, cómo aplicarla, automáticamente no es necesario que tenga una, no lo debe tener, porque realmente no está versado. Hay que versarse y educarse, como se lo he dicho muchas veces en la comunidad, de lo que es el arma en sí, cómo se aplica, qué leyes en tu localidad aplican sobre el arma que tú cargas y cómo cargarla en los lugares que tienes que entrar, a donde tienes que entrar, etcétera, etcétera. Thank you, Mr. Luttrell. It was very educative. The other thing I was going to ask you, it was in regards to critical race theory, sir. Our community is a little bit starting to understand that. You know, it's been kind of like, I had people last week asking me, Jenny, so what's the deal? We need to pay retribution to the white people because we're Hispanics, or it's backwards. They didn't know what it was. And I'm like, they need to study this because it is basically... Understand what it is. Exactly. Yes. It is attacking the fulfillment of what it is for kids. Again, another thing that you have to educate yourself on. Know what it is. Ok, le pregunté sobre la teoría crítica de la raza, que es lo que está afectando en estos momentos nuestros sistemas educativos. Están deteriorándole la mente a nuestros hijos. Y le pregunté qué es lo que él piensa sobre eso. Porque la semana pasada tuve un encuentro con una persona que me comenzó a preguntar que como hispana, porque ella tenía que pagar retribución. Ella no sabía lo que estaba pasando y no entendía. Le digo que es al revés. Y bueno, estuvimos hablando un rato y ahora él me va a comenzar a comentar sobre eso y me dice que sí, tenemos que educarnos completamente acerca de la teoría de la raza, completamente. Sir, can you tell us what it is, basic? How do you see it? What is it that you guys are going to fight about? Well, so this is, in my opinion, the federal government has no business in education. Okay, dice que la primera cosa, el gobierno federal no tiene ningún derecho de estar involucrándose en la educación del Estado. It's a state issue. El Estado es el que está controlando la educación de la población. So you have to understand, for when it comes to CRT, critical race, you need to know where it came from to where it is today. Its predecessor was critical law, and that was back in the 60s and 70s for the civil rights movement. Dice que básicamente tenemos que averiguar y tener en cuenta de cómo vino esa ley. Usualmente la utilizan que viene de lo que se llama la raza de la teoría y del movimiento crítico de la raza en el tiempo de antes. De ahí se salió esa ley. Go ahead. And so today what we see for critical race theory is it's a very unstructured abolishment of proper history. And it teaches, in my opinion, it teaches hate and discontent and the opposite of history. Ok, lo que ha hecho es que automáticamente con ese tipo de teoría ha desintegrado la historia de los Estados Unidos completamente y ha forzado a que la educación sea racista contra la raza, cualquier sea el tipo del color de raza que sea, está infiltrándose de una manera racista y eso es lo que está haciendo daño. Wow. And it doesn't have...
it doesn't have any business being in our K through 12 schools. If someone wants to study critical race and somebody wants critical race theory, in a collegiate level, that's a class I can choose to go see because I want to expand my opinions on what I've been taught, actual history. Then that's okay. But not in our schools where our babies, where you can't tell my sons that they're racist because they're white. You can't do that because they're not. Okay. Dice que lo malo de esto es que se ha infiltrado ese tipo de teoría relativa de la raza al sistema escolar de kinder a 12avo. Y eso tiene que estar parado. Esa clase debe ser enseñada en las universidades para la persona que quiera escoger esa clase y estudiar al respecto. Tú no puedes llegar a la escuela y decirle a un niño de cuarto, segundo grado, que él es racista porque él es blanco o porque él tiene que apropiarse y pagar por lo que hicieron nuestros antepasados. Eso no puede ser y eso es lo que está dañando el sistema escolar. So you are going to go over there to the Congress. Are you guys going to continue to control this to make sure it doesn't happen again in Texas and the system, because I know we didn't adopt it here. This is a very big talking point here. The federal government does not have any say, in my opinion, on what the states should be doing. Okay. So I push this back down onto Texas. Okay. What are the school board members doing? What are the parents doing? That's where it has to start. Okay. We need to vote here. We need to make those decisions here because we don't want the federal government involved in our education of our babies. Dice que él, casualmente, una de las prioridades que tiene, eso es un problema muy grande. Él va a empujar esas leyes que todas estén dirigidas a nivel estatal. Texas tiene que agarrar esas leyes y disminuirlas. Tiene que hablarse con el school board o los que son los directores de las escuelas. Ellos tienen que el ISD, o sea, el Independent School District, la junta directiva de directores, ellos tienen que tomar junto con los padres de familia la decisión en lo que se va a enseñarle a los niños. No tiene que venir del gobierno federal. El gobierno federal no puede involucrarse en la educación estatal, no debe hacerlo. Y eso es lo que él va a estar peleando. Sir, I know that you're a busy man. Oh. And thank you so much. I know Leslie, your wife is an amazing woman. Thank you. Yes, she Please is. tell her that I say hello. And I want to open the floor because I want you to let us know what is it, your priorities with the Hispanic community and what you want to tell as a message for us. My message to the Hispanic community here in our district, in our county, is the same that I share with everyone. This belongs to you. Okay. This is your home. Le digo que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Básicamente, él y la esposa de la señora Leslie son unas personas muy agradables. He tenido varios contactos con él, los conocidos, y básicamente están trabajando para la comunidad. Le estoy abriendo el piso para que él hable sobre su campaña, su propuesta, y dándole las gracias. Y dice que quiere que sepa lo que él mismo le dice a todos los constituyentes. Esto es de nosotros, no de más nadie. Texas, Conroe, Montgomery, es de nosotros, más nada. Nosotros tenemos nuestras voces y nosotros tenemos que hacerlo. What else would you like to say? I want to represent everyone, not just groups of people. Él quiere representarnos a todos, no solamente a los hispanos, blancos, asiáticos, americanos, negros, a todos, no un solo grupo específico. Yeah. I fought 2 wars for everyone. Él peleó 2 guerras para todos nosotros. And I want to go up there and fight in D.C. for everyone here. Y dice, quiere que le den la oportunidad de ir a Washington, D.C. a pelear por nosotros también. Sir, it's been a pleasure. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. It has been an interesting conversation. I was able to know a little bit more about you. Oh, good. Everybody, please go to the polls. Vote. We're getting close to our Friday. The last day is going to be for early. And then on the 1st of March is the election day. We need to let our voices to be heard. Then do not complain if something is wrong, if you guys are not taking an action right now. Le estoy dando las gracias a él nuevamente por estar, el señor Luttrell, estar con nosotros. Y le digo, vayan a votar, por favor, señores. Si se hicieron ciudadanos americanos, por algo lo hicieron, vayan a los votos, prepárense, edúquense. Porque si después no digan,
algo pasó malo, ustedes no votaron, no pueden quejarse. Tienen que votar, por favor. Muchísimas gracias nuevamente y que pasemos buenas tardes. Thank you so much, sir. Have a good day.